Él estaba ahí todos los días barriendo el suelo de la obra, sudado, en silencio, siempre con la mirada atenta, hasta que un agente inmobiliario prepotente apareció. Humilló al anciano frente a todos, se burló de su aspecto y menospreció lo poco que creyó ver. Pero lo que no sabía era que ese señor con la escoba en las manos era, en realidad, el verdadero propietario del proyecto. Y ese día, el corredor aprendería, tal vez por primera vez, lo que significa respetar a quien realmente construye. El sonido de los martillos, sierras y charlas entre obreros se mezclaba con el polvo fino que flotaba en el ambiente. El sol del final de la mañana iluminaba el terreno donde la primera de 10 viviendas comenzaba a tomar forma, muros levantándose, techos tomando estructura, tuberías siendo ajustadas. La construcción ya estaba en su etapa final. En medio de todo eso había un hombre de apariencia común, casi invisible para las miradas apuradas. Llevaba una camisa desgastada, pantalones manchados de pintura y botas gastadas. Sostenía con firmeza el mango de una escoba. Era él quien barría la entrada de la casa, recogiendo pedazos y despejando el camino para los albañiles, sin interrumpir nada, simplemente observando con serenidad. Nadie se atrevía a alzarle la voz. Los trabajadores lo llamaban con respeto Don Antonio, y aunque no era de muchas palabras, su presencia se hacía notar por quienes sabían observar. Don Antonio se movía entre sacos de cemento y restos de madera con una ligereza inusual para alguien de su edad. Miraba el trabajo de los obreros con atención. A veces se detenía, inclinaba la cabeza como evaluando la estructura, pero nunca daba órdenes, nunca se ponía por encima de nadie. Lo que nadie allí sabía, o al menos fingía no saber, era que ese hombre que parecía solo otro peón era en verdad el dueño de todo, del terreno, de las casas, del proyecto. Don Antonio había decidido transformar parte de su patrimonio acumulado en algo tangible, útil. No quería dejar fortuna guardada en el banco, sino hogares reales. Quería ver su dinero convertido en algo concreto, viviendas para alquilar, vender o incluso regalar. Pero tenía una condición. No quería ser tratado como patrón. Si quiero saber quién vale la pena, necesito ver cómo trata a quien no parece importante, solía decir. Y ese día, esa filosofía se haría evidente, porque era el día de conocer a los agentes inmobiliarios. 2 profesionales habían sido invitados para evaluar y proponer estrategias de venta para las propiedades. Uno de ellos ya le sonaba a don Antonio, conocido por vender mucho, pero también por ser complicado. El otro era un rostro nuevo para todos en la obra. Mientras barría con movimientos firmes y pausados, don Antonio se detuvo un instante y miró el reloj barato que llevaba en la muñeca. Ya casi era hora. Se acomodó el sombrero en la cabeza, respiró profundo y apoyó la escoba en una esquina. La verdadera prueba estaba por comenzar. El ruido de un motor extranjero llamó la atención antes incluso de que el vehículo se detuviera. Una camioneta negra con vidrios polarizados y llantas relucientes se estacionó frente al terreno. La puerta se abrió lentamente y de ella bajó un hombre alto, con saco ajustado, gafas oscuras y pasos firmes. El reloj dorado que llevaba en 1900, la muñeca reflejaba la luz del sol con un brillo casi intencional. Era Eduardo Barros, el agente más solicitado y más arrogante de la zona. Traía una carpeta de cuero en la mano y en el rostro, la expresión de quien tiene poco tiempo y cero paciencia. «Esto necesita un buen retoque si queremos vender rápido», murmuró mientras inspeccionaba el lugar, sin saludar a los obreros. Pasó entre 2 albañiles sin mirarlos y entró en la vivienda principal como si fuera el dueño. Dio unos pasos, observó el techo y negó con la cabeza. Demasiado rústico. Esto habrá que ocultarlo en las fotos. Del otro lado de la casa, don Antonio se acercaba en silencio, barriendo el borde de la galería. Se detuvo a unos metros de Eduardo. «¿Le puedo ayudar en algo?», preguntó con voz tranquila. Eduardo apenas lo miró. «Sí, busca al dueño de la obra. Tengo una cita con él ahora. Y que se apure, no tengo todo el día».
Don Antonio permaneció donde estaba. ¿Puedo saber su nombre? Eduardo Barros, de BR Prime Inmuebles. El dueño sabrá quién soy. Respondió sin levantar la vista del celular. Don Antonio asintió levemente y siguió barriendo con calma. ¿Y usted trabaja aquí desde hace cuánto? Preguntó Eduardo sin verdadero interés. Desde el inicio del proyecto, contestó el viejo. Eduardo soltó una risa por la nariz. Entonces deberías saber que no es bueno que un empleado esté tan cómodo. Estás barriendo pero pendiente de todo, ¿no? Observo porque me gusta aprender, respondió el señor, sin alterar su tono. Ahora, Eduardo se giró completamente hacia él, visiblemente molesto. Mira, amigo, mejor dedícate a la escoba y deja estos temas para los que saben. Yo me dedico a propiedades de alto nivel, mi enfoque es vender. No necesito la opinión de un ayudante. Uno de los obreros dio un paso, pero se detuvo. Sabía que no era su lugar. También sabía que don Antonio no necesitaba defensa. Don Antonio solo esbozó una sonrisa. No era de burla ni de desprecio. Era una sonrisa discreta, de quien ya vivió esa escena antes. ¿Quiere un café?, preguntó tranquilamente. Sí, si tienen taza de verdad, no de esas de plástico, respondió Eduardo acomodando su saco mientras volvía a mirar los espacios. Don Antonio se dirigió al fondo de la obra, donde los trabajadores tenían una pequeña cocina improvisada. Sin decir palabra, preparó un café fuerte como acostumbraban allí, y volvió con una taza de porcelana sencilla, la más decente que encontró. Al entregársela, Eduardo la tomó con una sola mano, sin despegar la vista del celular. Apenas agradeció, dio un sorbo apurado y al caminar hacia la salida, tropezó con una tabla suelta, derramando parte del café sobre el piso recién barrido. Miró la mancha en el concreto y dijo en voz alta: «Listo, ahora haz algo útil, y limpia eso antes de que el dueño llegue y piense que esto es un desastre». Don Antonio miró el derrame, luego a Eduardo, tomó la escoba, se agachó con un trapo y limpió con calma, sin decir una palabra. No había rabia en el gesto, solo una serenidad que descolocaba. Mientras Eduardo seguía caminando por la casa, dando órdenes al aire, los obreros intercambiaban miradas. Había tensión, pero también cierta expectativa. La verdadera reunión estaba por comenzar, y el agente aún no tenía idea de lo que estaba por descubrir. Pero antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Poco después de la salida arrogante de Eduardo, un auto blanco sencillo se estacionó con discreción frente al portón de la obra. De él bajó un hombre de aspecto común, con jeans, camisa social un poco arrugada, una carpeta en la mano y una sonrisa en el rostro. Era Andrés Lima, el segundo agente invitado para conocer el proyecto. Andrés entró saludando uno por uno. «Buenos días, compañeros. ¿Todo bien por aquí?» Los trabajadores respondieron con gestos cordiales, visiblemente más relajados. Había algo en la voz de Andrés que no imponía respeto. Lo ganaba con su actitud, con la mirada directa y palabras sencillas. Al acercarse a la vivienda, notó a un anciano arrodillado, limpiando el piso de cemento. No lo reconoció de inmediato, pero se detuvo. «¿Está bien, señor? ¿Se le cayó algo?» Don Antonio levantó la mirada sin apuro. «Solo limpiando lo que otros ensuciaron, hijo. Nada que no se arregle con un trapo y paciencia». Andrés sonrió, admirado. «Soy Andrés, agente inmobiliario. Vine a hablar con el dueño de la obra. ¿Sabe con quién debo hablar?» «Ya viene en camino. Puede esperar aquí adentro si gusta», dijo el señor levantándose con calma. «Claro, muchas gracias. Y si necesita ayuda, soy bueno. Con el balde también», bromeó Andrés en tono ligero. Don Antonio solo respondió con una sonrisa sincera. Andrés recorrió la casa observando cada detalle con atención. No criticaba ni señalaba defectos. Solo analizaba en silencio, admirando la estructura. «Muy bien pensada esta distribución. El espacio está bien aprovechado», murmuró para sí mismo. Luego regresó con el anciano. «¿Desde cuándo trabaja aquí?»
Desde el principio, respondió don Antonio, secándose el sudor con un pañuelo. Sabe que esto tiene potencial, ¿no? Con un buen acabado y buena promoción, atraerá a compradores serios. Quien planeó todo esto lo hizo con el corazón, no solo con números. Me alegra escuchar eso, dijo el viejo sinceramente. Andrés no insistió con preguntas. Sabía respetar el silencio. Solo añadió: voy a esperar afuera. Cuando llegue el dueño, me avisa. Y gracias por el café, estaba excelente. Señaló la taza que había dejado sobre la baranda. Lo preparé con esmero, respondió don Antonio, con una sonrisa que pronto se transformaría en revelación. Andrés sonrió con serenidad mientras observaba cómo los dos corredores de bienes raíces se acercaban al portón de la casa, aún con aire de superioridad. ¿Usted vive aquí?, preguntó uno de ellos, mirándolo de reojo. ¿Es el encargado de mantenimiento? Andrea asintió con calma y respondió: digamos que sí. Me encargo de que todo funcione bien por aquí. Eduardo, con su tono arrogante habitual, soltó una risa sarcástica. No me diga que usted hizo esa escalera de mármol. ¡Qué pérdida de dinero! El dueño debió haber sido un tonto en confiar en obreros sin visión. André levantó la vista, mirándolo directamente a los ojos, y con voz firme dijo: esa escalera la diseñé yo. Cada curva, cada peldaño, fue mi decisión. Esa piscina, la que usted criticó, también fue mi idea. Este jardín, este terreno, la distribución, todo fue obra mía. El silencio se hizo pesado. Ambos corredores se miraron con incredulidad. Eduardo, con el rostro lívido, balbuceó: ¿pero usted es el dueño? Andrea asintió despacio. Sí, lo soy. Un silencio incómodo envolvió el ambiente. El rostro de Eduardo se transformó en una mezcla de vergüenza, rabia contenida y humillación. Yo no sabía, murmuró. Andrés solo sonrió, sin rencor, y agregó: ese es el problema de muchos. Juzgan sin preguntar. Creen que un traje caro dice más que la forma en que uno trata a los demás. Los corredores no supieron qué responder. Enmudecidos, dieron media vuelta y se marcharon en silencio, tragándose su orgullo. Mientras los veía alejarse, Andrés se giró hacia la casa, acarició con la mirada cada rincón de su creación y susurró para sí mismo: al final, el respeto no se exige, se gana con silencio, trabajo y coherencia.